Ya está lista en el estudio Marta Moya. Marta, muy buenas tardes, ¿qué tal? Igualmente, Rosa, un placer estar aquí contigo. Lo mismo para hablar en esta ocasión de la operación militar, ¿no?, del Estado mexicano que mató ayer al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hablamos del Mencho, hemos conocido ya detalles de esta operación. Sí, Rosa, la noticia llegó ayer al mediodía y generó un gran impacto a muchos niveles dentro y fuera de México. Nemesio Oseguera, el Mencho, llevaba prófugo de la justicia más de una década. Las autoridades mexicanas afirmaron que postergaron la operación en su contra porque el líder del cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación se movía en zonas densamente pobladas y querían minimizar los daños civiles. El secretario de Defensa mexicano ha dicho este lunes que dieron con él a través de un contacto relacionado con uno de los vínculos sentimentales del cabecilla narcotraficante, lo que facilitó la intervención, cuyo saldo de víctimas de lado y lado las daba a conocer hoy el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch. Se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. A manos de estos cobardes delincuentes perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. Ahí escuchábamos a García Harfuch, un personaje clave también en la historia reciente del Mencho. Ahora iremos hasta allí. Pero antes, las autoridades mexicanas han dicho hoy que la normalidad ha regresado al país después de que la operación en Tapalpa, Jalisco, contra el narcotraficante desatara una ola de violencia en una veintena de estados con narcobloqueos, quemas de coches, gasolineras y amedrentamientos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Marta, más allá de este episodio, hablemos un poco más en profundidad de, digamos, la influencia de este cártel dentro y fuera de México. Se le ha llegado a catalogar como una franquicia del narcotráfico. Cuéntanos por qué. Sí, Rosa, es interesante, ¿no? Pues una cosa curiosa es que en sus orígenes no se llamó Jalisco Nueva Generación, sino Cártel del Milenio o Cártel de los Valencia, entre los años 90 y 2010. Una organización dedicada al narcotráfico en los estados de Jalisco y Michoacán. Luego de conflictos internos, en 2011 nace propiamente el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado ya por el Mencho, que alude a una nueva generación de narcos que busca su expansión territorial y de influencia. Aunque en los primeros años no adoptan tanto ese nombre, sino Matazetas, justificando su accionar en contra del cártel de los Zetas. Pero pronto ya se instauraría el nombre que conocemos hoy en día y que cuenta con alianzas regionales e incluso internacionales. El cártel Jalisco Nueva Generación hace presencia en todos los estados mexicanos, en mayor o menor medida. Tiene contactos en América del Sur, Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Australia, Canadá, China y el sudeste asiático, aunque sus conexiones regionales más importantes están en la vecina Guatemala. Por su parte, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, llevó a cabo una operación contra el grupo criminal en el año 2020. Veamos. El cártel Jalisco Nueva Generación fue atacado principalmente por 2 razones: la rápida expansión del territorio que controla en México, lo cual logró mediante el uso extremo de la violencia y la intimidación, y su capacidad para impulsar la producción de drogas sintéticas en México. Nemesio el Mencho Oseguera, el líder del cártel, sigue prófugo hasta el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos ofrece hasta $10 millones por información que conduzca a su arresto. Bueno, Rosa, en 2020 la DEA recompensaba, como escuchábamos, con $10 millones la información sobre el paradero del Mencho, una suma que se elevó a finales de 2024 a $15 millones, convirtiéndose en uno de los capos de la droga más buscados del mundo. La DEA sostiene que el cártel Jalisco Nueva Generación opera como un modelo de franquicias del crimen, bajo un mando único, pero con cierta independencia para tomar decisiones o adoptar otros nombres si pagan un canon a la estructura principal, liderada hasta ayer por el Mencho. Está señalado de tráfico de drogas como fentanilo, metanfetaminas o cocaína, además de lavado de dinero, extorsión o tráfico de migrantes. El cártel reclutaba recientemente a jóvenes a través de redes sociales y videojuegos, y su red financiera estaba bastante delegada al cuñado del Mencho, el líder del cártel de los Queenies, una de las alianzas más estables de esta organización criminal. Marta, háblanos precisamente de lo que mencionabas antes, de los vínculos del secretario de Seguridad Federal de México con este cártel.
Bien, Rosa, pues algunos ven a García Harfuch como un posible relevo presidenciable de Claudia Sheinbaum, porque en 2020, cuando regía como secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y por entonces Claudia Sheinbaum era la alcaldesa capitalina, Harfuch sufrió un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación allí en la Ciudad de México. Un atentado del que sobrevivió y que dejaba este balance de víctimas. 30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas. Y decirles que el secretario está bien y él es quien está al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Luego de aquel episodio, Sheinbaum es presidenta, él es ministro de Seguridad y las fuerzas de élite han tumbado al mayor capo del grupo que atentó contra su vida. Un giro de la historia que de fondo también podría, no obstante, traer alguna consecuencia negativa para Sheinbaum y su misión de pacificar al país. Un tono que ya adoptaba en 2020, cuando ocurrió ese atentado, su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Nada de declarar la guerra. Eso no es solución. Eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia. Rosa, el ahora expresidente mexicano, mencionaba la palabra inteligencia y precisamente esa es la herramienta con la que Estados Unidos habría colaborado con México en esta misión, no con el despliegue de tropas ni de otra logística, por lo que el éxito del operativo también podría calmar las relaciones bilaterales entre Trump y Sheinbaum, que han estado sometidas a presiones en este último año. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces. Marta, y volviendo al ministro de Seguridad y a las posibles consecuencias que tenga este operativo, precisamente Harfuch ha hablado de que siguen de cerca la posible guerra interna que se desate por el poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, Rosa. Según los analistas, sin duda es un golpe sin precedentes el de ayer al corazón del cártel más perseguido y sanguinario de México, que se suma a la caída del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán en julio de 2024, del cártel de Sinaloa, y a la detención de Ovidio Guzmán en enero de 2023. Y sobre la sucesión, sobre lo que está por venir, pues más dudas que otra cosa en estos momentos, pero por la línea de sucesión criminal, de alguna manera podemos decir, se especula que Díaz Flores, alias El Jardinero, que controla la producción y distribución de drogas, podría ser el mejor postulado para suceder a El Mencho, aunque suenan otros nombres como alias El 3 y Jastro, del líder criminal caído ayer. Otro, alias El Sapo, al frente del grupo de élite de reacción inmediata, que es el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, o alias el RR, que coordina el grupo en varios estados como Aguascalientes, Guanajuato o Michoacán. Marta, pues esperemos que no traiga demasiada violencia, ¿no? Finalmente, esta lucha por el poder. Muchísimas gracias un día más por todo este contexto. Disculpa, Marta, creo que no habíamos llegado al final de esta explicación. Una cosita más, Rosa, que te tengo que comentar en el día de hoy. Los expertos en seguridad de México contemplan de entrada dos posibles escenarios para el futuro cercano del grupo criminal. Por un lado, como decías, Rosa, la posible reestructuración interna con, asimismo, los posibles cabecillas que veíamos ahora. Y por otro lado, una eventual fragmentación de la estructura. Ambos extremos auguran el recrudecimiento de la violencia y también una posible diversificación del crimen. Esto es lo que dicen los expertos mexicanos a día de hoy. En el caso del Mencho no hay un heredero claro, por lo que todo es posible, advierten. Algo que deja al gobierno de Claudia Sheinbaum contra las cuerdas, con más del 60% de la población que ya se siente insegura en las áreas urbanas del país, según las últimas estimaciones, y algo que podría ir a peor en esos últimos meses con un recrudecimiento de la violencia. Por tanto, la presencia del Estado, tras este golpe de ayer, será crucial para ver hacia dónde se dirige el país en estos próximos meses. Marta, pues lo seguiremos ahora sí. Muchísimas gracias por toda esta explicación un día más. A ti, Rosa, gracias.